Desde eones, a través del universo, cruzando el aire, saliendo del mar, entrando al fuego, tocando la tierra. Testimonio OVNI. Universum expandit. Vita nostra, Assisilia, days of Advent. Shalom Uberajá para todos, Shalom Uberajá para todos. Testimonio OVNI Podcast, programa número 28. Acá estamos en el programa número 28. Acá estamos. Ahí un poquito mejor. Voy a acomodar el micrófono. Bueno, vamos a hablar lo que está sucediendo en Europa. Siguen apareciendo los ovnis en los aeropuertos y en bases militares. Los medios ya no lo están difundiendo como lo estaban difundiendo hasta hace 2 semanas. Ya es más a cuentagotas. Pero hay noticias de que al parecer hay algunos gobiernos que están reconociendo que no se tratarían todo de drones de Rusia. A todo esto, Vladimir Putin salió a apurar a Europa, ya cansado de que le digan que todo es de él. Todo hace suponer que podría ser suponer de que es un apriete a la OTAN por la ayuda a Ucrania. Pero yo creo que ese apriete se da en los países involucrados directamente, como Polonia, Rumania, Finlandia y Estonia, que están ahí al lado y que pertenecían, sobre todo Estonia, Ucrania y Estonia pertenecían a lo que era la URSS, la Unión Soviética. Y ya se ha sabido que de 65 eventos estudiados de apariciones de drones en estos 2 últimos meses, ya estamos por cumplir 3 meses de la presencia. El 9 de diciembre se cumplen 3 meses de la presencia de los drones en Europa y siguen sucediendo, así que ya podríamos decir que son 3 meses que están activos, y en estos 3 meses se han tomado 65 casos, seguro que hubo más, obviamente, y de esos 65 se pudieron comprobar 10 casos nada más, que son los de Polonia y algunos de un par de Estonia y 1 o 2 de Rumania. Unos 10-15 casos se han comprobado que se trata de drones rusos y drones ucranianos, pero todo lo demás tiene que ver con ovnis. O sea, de 65 casos tenemos 15 que tranquilamente puede ser catalogado drones, pero hay 50 apariciones desconocidas, y de hecho hay filmaciones de que no corresponde con drones, eso ya lo hablamos. Y bueno, Putin salió a hablar y a acusar directamente ya a la OTAN, diciendo que quieren guerra. Están fomentando, provocando lo que está queriendo decir Putin, que la OTAN está provocando, está echándole la culpa de todo a Rusia, que no son responsables de todo lo que estaba pasando en Europa. Volvió a reiterar que no tienen operatividad más allá de los 1200 kilómetros, 1300 kilómetros, y que hay 2000 y pico de kilómetros hasta Francia, otros 2000 hasta España, 2000 y pico hasta Lisboa. En todos lugares donde han aparecido 1800 hasta el Mar del Norte, donde han aparecido objetos sobre las bases petroleras, y que dando a entender de que no se trata de Rusia. De hecho, no hay pruebas. Los barcos que decían que salían los drones desde barcos, no se ha podido encontrar nada, y de hecho
Si analizamos las filmaciones, son claramente ovnis, corresponden con luces y con naves que no son drones, y en muchos casos con naves grandes, de más de 15 metros, de más de 30 metros, en algunos casos más de 70 metros. Entonces estamos hablando de otra cosa. Hay algunos gobiernos que ya no generalizan de que todo sea, ya están utilizando la palabra desconocidos, objetos no clasificados, objetos desconocidos. Bueno, eso es lo que está pasando con el protocolo de disuasión. Así rápidamente, haciendo un raconto de esta última semana. Hoy estoy grabando el día 3 de diciembre, pero hoy vamos a hablar de otra cosa para no aburrir. El tema va a ser otra cosa. Vamos a hablar de un tema que tiene directamente que ver con la unilogía, y vamos a hablar directamente ese tema en base a las experiencias de un contactado, que en este caso soy yo. Más allá de mi estudio de ufología, de mi estudio de parapsicología, yo fui a estudiar parapsicología con Fabio Serpa, como muchos, por ejemplo, varios ufólogos, algunos que están, otros que ya no están, tuvieron de maestro al profesor Fabio Serpa en parapsicología, porque Fabio no solo el tema ovni, sino que fue uno de los que difundió la parapsicología también en la década del 70 y en los 80, junto con un matrimonio que vivían en Castelar, que hicieron mucho por la parapsicología, que ya no están. Un matrimonio, un par de viejitos que vivían ahí en la calle Sarmiento, en Castelar. No recuerdo los nombres ahora, pero son muy, muy conocidos. Y bueno, por ejemplo, hubo varios investigadores que estudiaron con Fabio Serpa, la gente del Grupo Aurora, la cabeza del Grupo Aurora, el profesor Antonio Las Heras. Sobre todo Antonio Las Heras es una persona que sabe lo que dice, Bueno, parapsicología, Antonio Las Heras es un referente, por supuesto Alejandro Parra, parapsicólogo de mucho tiempo que está, Marcelo Eremián, que estuvo a la par también en mi época también con Fabio Serpa, que se fue a España, después volvió, que ha tomado el tema de la parapsicología bastante seriamente, muy serio, dando charlas, participando en congresos ahí en España. Antonio Las Heras, el profesor Antonio Las Heras, aunque yo no concuerde en todo lo que ellos dicen en cuanto a ovnis y parapsicología, el hecho de que yo los valore como parapsicólogos no significa que comparto todo lo que ellos afirman. Yo no comparto para nada algunas cosas de Antonio Las Heras, aunque lo valoro como conocedor y como parapsicólogo. Que mencione a algunos no significa que comparto todo lo que ellos enseñan y dicen. Después está este hombre Fernández, que falleció también, que había estudiado con Fabio Serpa. Antonio Las Heras estudió con Fabio. Este hombre Fernández de apellido, que ahora no recuerdo el nombre, que era peladito, pero es un hombre que recorrió el mundo, que anduvo y que sabía de omnilogía y que sabía de parapsicología. Más allá que por ahí, como a todo el mundo le haya costado el tema de la pandemia, que fue una cuestión que nos encerraron a todos, un ardid de los gobiernos de porquería que tenemos acá en el mundo, porque son todos los gobiernos una puerqueza, una corrupción tremenda. Eso es lo que yo pienso. Así que Gustavo Fernández, ahí me acordé, Gustavo Fernández estudió parapsicología con Fabio Serpa, Antonio Las Heras, Van Kraut, y varios más, a Marcelo Eremián, que fue mano derecha de Fabio, y quien les habla también estuvo meses estudiando, el segundo semestre de 2012 estudiando parapsicología con Fabio Serpa.
Así que donde charlábamos mucho, tomamos el té, hablábamos de ovnis, de todas las cosas que hablábamos. Él me preguntaba, don Fabio, ahí estaba Adriana también, su mujer, que generalmente se ocupaba de atender a las mujeres que iban. Y los hombres, en este caso yo tuve una charla la primera vez que fui, que me invitó a pasar a la oficina y estuvimos tomando el té ahí con Fabio. Y charlamos un poco de ovnis, me preguntó de lo que estaba, como buen investigador, me preguntó de lo que estaba pasando acá en Ituzaingó. Después, con el tiempo, él vino acá a Ituzaingó a hacer una charla, a dar una charla en un centro de yoga acá en Ituzaingó, donde fue Nelson Morales y otros investigadores. Y bueno, aprovechando todo el revuelo que habíamos hecho nosotros con los ovnis en Ituzaingó, de lo cual se valieron varios, muchos se valieron de todo lo que sucedió con los ovnis en Ituzaingó. Muchos salieron al tapete, estaban dormidos, no aparecían por ningún lado, y empezaron a aparecer muchos de nuevo gracias a lo que hice, al lío que hice yo, ¿no? Hagamos lío, como decía Francisco. Pero bueno, así son las cosas. Y lo que tenemos que hablar, y ya entramos directamente en tema, es de los seres. Y les voy a decir, vamos a hablar de un montón de cuestiones. No queda la menor duda de que ya los extraterrestres están acá, siempre estuvieron, más de 40.000 años que están acá. Somos el fruto de una mezcla de 7 razas diferentes. De hecho, tenemos un porcentaje de reptilianos, todos nosotros. Somos un poco reptiles, que ese es el costado que hay que apagar. Hay que apagar al Nahash. Cuando se habla de controlar la parte animal del ser humano, la parte es el porcentaje de reptiles que tenemos en la sangre. Todos, no se salva ninguno, porque ya las razas se han mezclado. Todos tenemos esa mezcla de razas. Cuando ustedes ya saben, al principio era todo luz infinita, todo luz, se produce un Tzimtzum, una contracción, ahí se crea la materia oscura. Dentro de ese punto de materia oscura se crean las sucesivas contracciones de la luz infinita. Menos luz, menos luz, menos luz, una envuelve a la otra, hasta el mundo material sensorial, hasta donde están los universos, las galaxias. Ahí el creador hace todas las cosas, y en base a estas dos energías, energía masculina, energía femenina, se crean todas las cosas a través de unas energías que se manifiestan en forma de letras hebreas, que son las otiot que hoy conocemos, las letras hebreas, pero que en realidad son energías con forma de lenguas de fuego. Son entidades. Ahí empezamos a hablar de las primeras entidades, y esas primeras entidades, las otiot, dan lugar al Adam Kadmon, al ser primordial, y del ser primordial salen todas las otras razas primigenias de millones y millones de años atrás del universo y de las dimensiones. Finalmente un día, dicen, cuando ya el planeta Tierra estaba creado, ya la Tierra estaba habitada, ya existía el homínido aquí, hay que bajar una raza que sea superior, que pueda conectarse más fácil con la divinidad. Entonces, entre 7 razas diseñan al Adam Arishon. Hay 2 Adanes, el Adam Kadmon, el Adam primordial, el ser primordial, y el Adam Arishon, el Adam de Adam y Jabá que nosotros conocemos, Adán y Eva. Y bueno, es una inserción de un ser que lo bajan. De hecho, él vive en un estadio espiritual primeramente, finalmente pasa lo que pasa, hay una desobediencia y pierde la condición de ser espiritual, es revestido en carne y hueso y baja acá al mundo material sensorial. Y
producto de la mezcla y el trabajo de 7 razas de ingenieros genéticos cósmicos. Entonces, a partir de ahí, en ese punto ya había muchísimas razas en el cosmos. Estamos hablando de millones y millones y millones de años de desarrollo de la creación. Entonces, aquí en la Tierra hay muchos. Se calcula que hay más de 70 razas que están visitando la Tierra en este momento. Pero hay muchas razas que ya están viviendo acá. Hay muchas razas que ya están caminando entre nosotros acá. Hay muchas razas que están entrando y saliendo de las vasijas, de los cuerpos, de las personas. Hay razas que están entrando en los gobernantes. Por ejemplo, los reptilianos entran y salen de las vasijas de las personas más influyentes, que son los presidentes, los gobernadores, los grandes empresarios. Son manejados por entidades espirituales que son de la Nahash, de los reptiles. Los reptiles existen los reptilianos. Yo lo comprobé en un exorcismo que hice una vez. Me tocó ir a hacer un trabajo de exorcismo a una chica en la zona de San Miguel, y esta chica se transformó adelante de Marisa, adelante mío, pegó un salto de 3 metros, imposible, sin quebrarse, bajó, se sentaba en posición de loto y se movía como una culebra, y empezó a hablar conmigo. Primero me había empujado porque yo le puse un símbolo de Kabbalah, un sello de Salomón en la frente, y cuando le pongo ese sello de Salomón en la frente, primero me deliraba: ¿qué haces acá? Y qué bueno, ¿y qué querés hacer? Y yo pasaba por atrás de ella, obviamente cubierto, y se estaba como burlando de mí. Entonces yo saqué ese sello de Salomón, que lo llevo conmigo, y se lo puse en la frente. Bueno, yo voy a hacer unas oraciones, no te enojas que yo haga algo por vos. No, pero haz lo que quieras, me decía, se burlaba. Y cuando está bien, listo, saco del bolsillo este sello, se lo pongo en la frente. Cuando le pongo ese sello en la frente, reacciona, hace una sibilancia como hacen las serpientes, hace y me empuja. Y yo tenía un pie atrás, gracias a Dios, me empujó con la fuerza como de 2 o 3 personas. Yo soy un hombre fuerte, grandote, los que me conocen, y yo puse el pie atrás y no me pudo tirar al piso. Bueno, ahí la frené, la agarré de los brazos, y bueno, ahí paró, ¿no? Y ahí la deliré un poco yo. No era que estaba todo bien, que te estabas riendo, que estaba todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo saltar así? Y bueno, ahí se sentó y ahí empezamos a hablar, ¿no? Y empecé a trabajar y empecé a tirar nombres de ángeles de la Cábala avanzada. Empezó a temblar, y hablaba y sibilaba como una serpiente. Se le cambió la voz, una voz metálica. El rostro era igual, pero no se le veían los ojos. Generalmente cuando están poseídos no podés llegar a ver a una persona los ojos, se ve todo como oscuro. Y hablaba y sibilaba como una serpiente. No hay problema. Ya se escuchaba una cosa así. Sí, no, lo que quieras. Se escuchaba como un reptil cuando habla, ¿no? Con voz femenina, obviamente. Bueno, estuvimos trabajando ahí, tratando de ayudarla, hasta que Marisa me toca el codo y me hace mirar al fondo de la casa, y ahí había un altar umbanda. La persona me había tendido una trampa para que yo vaya, porque en realidad el que me estaba consultando era el novio, que era un empresario. Y bueno, si yo hubiese sabido que esta chica venía practicando el africanismo, ni siquiera no iba a ir, no me iba a llegar a la casa, me hizo entrar para que yo vaya. Pero bueno, esto sirvió para enterarme de que existen los reptiles, porque el espíritu que tenía esta persona dentro era un reptil. O sea,
existen los reptilianos, están acá entre nosotros a nivel espiritual, son los demonios, obviamente. Y también hay a quienes algunas especies que son físicas, que pueden cambiar la cara. Ya vamos a hablar acerca de esto. Hay muchísimas cosas que hablar en cuanto no me va a alcanzar el programa. Vamos a una tanda y volvemos con seres que hay en el planeta Tierra, extraterrestres, intraterrestres, que son parte del estudio de parapsicología que cualquier ufólogo que se precie debe conocer. Si sos ufólogo y no estudiaste parapsicología, bueno, estás fallando como ufólogo. Tenés que estudiar parapsicología sí o sí. Ya venimos. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, péndulo hebreo, árbol de las vidas, gematría, los elementos, los parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Bloque 2 de Testimonio Omni Podcast, programa número 28. Empezamos con todo, Pero bueno, tenemos muchos seres acá. Otra de las cosas más comunes dentro del ámbito de la ovnilogía mundial, si hacemos ovnilogía comparada, empezamos a ver los casos que se han dado en todo el mundo, casos serios. Si tocamos casos serios, podemos citar a quién, a John Mack, el caso de la escuela Ariel en Sudáfrica, en la década de los 90, creo que fue año 94, 96, por ahí, donde desciende un objeto y descienden los seres y son vistos por todo el colegio prácticamente. Hay 100 personas que dicen, que aseguran haber visto lo que vieron. Hay uno solo que dice que fue producto de la imaginación. Bueno, obviamente los escépticos se van a valer por ese uno solo y van a tirar por la borda toda la investigación y la seriedad de un tipo como John Mack. Que John Mack sí era una persona, un investigador serio que dio Harvard, no como Avi Lowe, que es un payaso. Es un payaso. Es una persona que le gusta más la cámara que la investigación seria o la astrofísica seriamente, ¿no? En cambio John Mack está a años luz de distancia de este Avi Lowe, ¿no? En todo sentido, en sus libros, en sus investigaciones y en todo lo que hizo.
Entonces, los seres grises, extraterrestres grises, nos vamos a caso Roswell. Ya sabemos que ese caso existió, que lo intentaron tapar, que después globo meteorológico. Ya conocen la historia. El accidente de Corona, Nuevo México, en realidad fue la quinta de Mar Bracel en Corona, Nuevo México. Posiblemente está ligado a pruebas nucleares que estaba haciendo Estados Unidos, la famosa prueba Trinity, evento Trinity. La investigadora Paola Harris hace toda una ilusión en cuanto a esto, lo enlaza con todo este tipo de cosas. Muy interesante de ver, ¿no? De tener en cuenta esa hipótesis, porque también es factible. Pero los seres, ¿qué tipo de seres eran? Los seres grises bajos, llamados EVE, 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 los EVE, los EVE en castellano. Bueno, investigando, uno llega a la conclusión de que muchos de estos ovnis se meten en las montañas, entran y salen de las cuevas, entran y salen de los volcanes, como el Popocatépetl. Digan Popocatépetl varias veces y van a empezar a poder tener buena dicción. Popocatépetl, 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 Popocatépetl. Abro Fígaro, abro Fígaro. Yo estudié canto lírico, ¿no? Pero entonces tengo eso. Pero digan Popocatépetl varias veces y van a ver que les ayuda para hablar bien. Entonces salen de las cuevas, se meten en los volcanes, entran en las montañas. Eso yo lo comprobé en Capilla del Monte, el primer viaje que hago, donde me apuesto con la cámara infrarroja en Capilla del Monte. De día logramos filmar objetos que entran por detrás de la punta del Uritorco, del cerro Uritorco, filmando desde Campo del Cielo, desde la subida a la ermita de la Virgen de Dante Franchi. Estábamos ahí, exactamente estábamos a 5 metros, 2-3 metros antes de llegar a la cruz. Primero está la cruz, después ascendés unos 100-200 metros más y ya está, o 300 metros más y está la ermita de la Virgen, que ahí puso Dante Franchi a la Virgen de Lourdes, creo que está ahí. Está muy presente en Capilla del Monte la Virgen ahí en varios lados, que me parece perfecto que esté. También está ahí antes de llegar a Dante. Después Dante tiene su ermita, después más avanzás un poco más yéndote a Ongamira y también está la gruta de Lourdes famosa. Después avanzás otro poco más y hay una cuarta Virgen. Está la gente de Trigueriño, que visitamos con Marisa ahí el campo de Trigueriño Neto. Tuvimos un evento con Trigueriño, un evento parapsicológico. Él me dio un mensaje en momentos que yo no estaba bien. Me habían pasado, cuando pasó mi noche oscura del alma, uno de los que se acercó a mí me dio un mensaje, digamos, esperanzador, y me ayudó mucho. Fue el señor Trigueriño, que me dijo a la mañana, escuché su voz, claramente escuché su voz cuando me levantaba. A mí me pasa eso, que me conecto y me puedo conectar muy bien, siempre me pasó eso, y escuché la voz que me dijo: todo va a estar bien en base a buena voluntad, esperanza y fe. Me dijo una cosa así: todo va a estar bien. Creo que algo muy similar a eso. Todo va a ir bien, en base a que Trigueriño hablaba así, ¿no? En base a buena voluntad, esperanza y fe. Bueno, así me habló don Trigueriño Neto, que yo después se lo conté a la gente del grupo de Trigueriño, y parece ser que el señor Trigueriño sigue haciendo de las suyas desde el otro plano. Así que, como tantos otros, ¿no? Así que bueno, los grises. Y después
obviamente llego a la investigación. Un día empiezo a mirar Facebook y empieza a aparecer un personaje que se llama Rubén Hirziger de Mar del Plata, que empiezo a mirar las fotos porque él sacaba unas fotografías muy parecidas a lo que yo filmaba, a lo que yo entonces digo, este hombre es interesante, no me le pido la amistad ahí en Facebook, lo empiezo a seguir y era una foto mejor que la otra. Y hasta un día vamos a Mar del Plata, me contacto con él por mensaje, terminamos, le hago una nota radial en Testimonio OVNI en 2019 para Radio Bla, y ahí nos fuimos a Mar del Plata y estuvimos ahí en la puerta de la casa con él, nos fuimos a tomar un café, charlamos, le hicimos una entrevista que creo que la publiqué. Así que hicimos varias entrevistas con Rubén. Después aquí nomás en Testimonio OVNI, en los primeros videos hay 2 o 3 entrevistas con Rubén, y después anteriormente habíamos hecho alguna más por radio. Impresionante las experiencias de Rubén, toda la investigación que él hizo, porque se dedicó a investigar, y a las conclusiones que llegaron, que él llegó, porque si nosotros hacemos ovnilogía comparada, vemos que coincide perfectamente lo que Rubén cuenta y lo que Rubén investiga con lo que investigaron otros investigadores, como por ejemplo Luis Burgos, en los casos OVNI de Olavarría, por ejemplo, de Tandil. Hay muchos casos que se dieron en Tandil, en Olavarría, en varios pueblitos ahí de la provincia de Buenos Aires. Entonces todo indica de mucha presencia de seres grises en toda esa zona, en la zona de Tandilia. Y bueno, y Hirziger decía que uno de los relatos de que él veía que las naves salían de determinados lugares, que entraban y salían en ciertos portales. Vayan a ver los videos y a escuchar las notas que hicimos. Y el concepto de los hormigueros, que él había hablado con un ex militar retirado de los Estados Unidos, que le habló allá en Mar del Plata, que un día visitando ahí la zona le habló de los hormigueros, del concepto de los hormigueros, que me pareció muy interesante. Los hormigueros, ¿por qué hormigueros? Porque andan en cuevas debajo. Y si hacemos ovnilogía comparada, ya vamos a ligar lo mismo también, por ejemplo, al Perú. En Nazca, los seres de Nazca, todos estos seres que se están encontrando ahí en los huaqueros, en todas estas zonas del sur del Perú, donde son restos de seres similares a los grises, y que da la casualidad de que hay seres así, por ejemplo, ovnilogía comparada, Cueva de los Tallos, los seres que se dicen haber sido vistos dentro de la Cueva de los Tallos. Me acuerdo también la nota que le hicimos a Débora Goldstein en cuanto a todo esto, de Juan Morix, Javier Estañaro, todo el trabajo de ellos. Yo tengo el libro de Javier acá firmado por Javier. Estuvimos compartiendo en Río 54 muchas tardes, noches ahí en Río 54, y hablábamos de todos estos temas. Y si entramos a comparar y a unir los casos, Cueva de los Tallos, Débora Goldstein, Estañaro, Juan Morix, este hombre argentino que fue el maestro de Estañaro, que ahora no recuerdo el nombre, y que fue mano derecha de Juan Morix, los seres debajo de la tierra similares a grises, Perú, seres que son encontrados en cuevas similares a grises,
en México también, acá en Tandilia, seres grises avistados en la zona de Tandilia, en Olavarría, en Tandil, en Sierra de los Padres, por los grupos ufológicos de Mar del Plata, por Hirsiger y el resto de la gente. Están abajo. Está más que claro que hay una raza que está abajo. Y encima, después yo empiezo a estudiar Kabbalah y llego a textos antiguos de la Kabbalah donde también dice que hay seres pequeños, delgados, que ahí en el texto dice seres azules, no grises, dice seres azules, pero también puede haber confusión de colores, que viven debajo de la tierra, y da a entender el texto de que como que son neutros, ni buenos ni malos, pero viven entre nosotros y como que no se meten con el hombre, una cosa así dice el texto. Entonces, ya cuando uno va recopilando los casos, se va dando cuenta que obviamente están acá abajo. Entonces, hay muchas evidencias para lo que se llama omnilogía comparada, recabar todos estos casos y llegar a una conclusión. Obviamente nadie concluye nada porque cada investigador ovni está cada uno por su lado, están todos peleados con todos prácticamente, como pasa con las ciencias también, Ojo también que en el mundo científico también se pelean todos, no es solo prerrogativa de la omnilogía. Esto pasa en todos lados, se pelean en las artes, se pelean en la ópera. Yo te digo porque yo tuve 5 años cantando en el Teatro Avenida, estudiando canto lírico y trabajando de cantante, aparte de mi trabajo, y se pelea la gente, se pelean los cantantes por el papel, por tener la primer voz ahí en esa ópera. Bueno, eso pasa en todos los aspectos. Y obviamente en la omnilogía también, como perro y gato. ¿Cuál es la diferencia? Que en la omnilogía por ahí seguimos siendo catalogados como pseudociencia, aunque ya hay más que evidencias claras que vienen siendo aportadas desde hace mucho, desde cuando ni siquiera había buenos efectos en VHS. Entonces, el tema es que no quieren ver, no hay un poder que no quiere que la gente se entere, entonces es el que no permite la desclasificación, el que te tira todo a cuentagotas. Pero nadie hizo esa comparativa, o si por ahí la hicieron privadamente. Acá yo les estoy diciendo al aire lo que las conclusiones que llego, que no hay pero la menor duda de que tenemos a los grises debajo de la tierra, en apostaderos en las montañas, en enclaves específicos, en hormigueros, como los llaman los militares norteamericanos, y se habrán bombardeado hormigueros, ¿no? Ya me imagino lo que hicieron con ese conocimiento, habrán bombardeado. De hecho, sabemos de casos de la base Dulce, la meseta Archuleta en Estados Unidos, donde se dice que conviven militares con grises que están ahí abajo. Entonces los EVEs están abajo. Pero también hay más cosas. Yo he tenido, y ahora vamos un poco más a lo personal. Después tenemos los casos de los famosos nórdicos, como el caso de Donato Cervantes, grandísimo caso que estoy investigando, sigo investigando, fui a investigar y voy a volver a ir a investigar. El caso de Vlado Kapetanovic,
que estoy investigando desde siempre y difundiendo desde siempre, que fui el primer difusor fuerte del caso de Bitconovio acá en Argentina, y que después, bueno, obviamente, como les conté en el programa anterior, el mapache quiso tomar, sacar provecho y lo sacó, pero yo fui el primer difusor acá en Argentina del caso de Bitconovio. Así que, y lo saben los omnilos que me conocen de hace mucho, aunque por ahí no lo digan. Pero seguimos investigando. Uno no es dueño igual de ningún caso, todos podemos investigar todo, pero simplemente hay que aclarar los tantos, que hay gente que suele aprovecharse de otros o de las investigaciones de otros. Caso el mapache, que tomó ese caso que yo venía difundiendo en Testimonio OVNI, y el caso de la capocha del grupo Aurora, que me tomó como hipótesis y se llamó a la televisión y salió mostrando un mapa de una hipótesis que le había tirado yo, ¿no? Entonces, así actúa la gente, los que se muestran amigos, te palmean la espalda y después en la primera te das vuelta y te clavan el puñal. Así que bueno, vamos ahora a un último bloque y vamos a ir a algunos casos que tuve y algunos mensajes que tuve, que tiene que ver con el otro aspecto, no los neutros, sino seres que también están acá. Ya les conté un evento de los reptilianos, sacamos una ufología comparada con los grises, seres que están acá, y ahora vamos a hablar de otros casos que también interactúan con el ser humano y que tienen que ver con los genetistas cósmicos que nos crearon a nosotros. Ya venimos. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la Rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la Rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Bloque 3, Testimonio OVNI Podcast, programa número 28. Mientras estoy esperando que me llegue el pedido del supermercado, estamos grabando y terminando de grabar este programa. Bueno, ¿qué puedo decir de todas las experiencias que he tenido? Que, bueno, soy un agradecido. Ahí acomodamos el micrófono. Soy un agradecido, como decía don Mario Canas, yo que le preguntaba ¿qué te pasa con el hecho de ser contactado? ¿Cómo te sentís? Me dice, yo más que contactado soy un agradecido, te decía él, ¿no?
Y bueno, si tengo que... Obviamente vi de todo, vi un montón de seres en el campo de la... Estamos con los seres en este programa, en el campo de la parapsicología. Podríamos hacer un pequeño raconto antes de entrar en los ET buenos, digamos. Acá lo tengo en una carpeta que tengo acá abajo, entidades vistas. Bueno, ¿vieron los dementores de Harry Potter? Bueno, existen unos seres similares que sobrevuelan los árboles, se acercan a las casas, similares a los dementores de Harry Potter, tipo seres sombra, voladores, seres sábana serían, oscuros, voladores. Después está el famoso obsesor, que en parapsicología está catalogado como ser sombra. Obviamente hay de todo. Después están las larvas astrales, llamadas por la New Age, que en Kabbalah se llaman Mazikim, los Mazikim. En Kabbalah el ser sombra sería un Dibuk, y las larvas serían energías parásitas, los Mazikim. Y después están los Mecatredim, y después están los Shedim, y después tenés un montón. Así que, pero existe, ¿no? Sucubos, incubos, seres sombras. Después hay esferas oscuras. Los grises se mueven, a veces en forma de esfera gris oscura. Y después se tiene esa capacidad de desmaterializarse, trasladarse y volverse a materializar. Nos ha pasado con Marisa de que pasó una esfera gris del tamaño de una pelota número 3, para que ustedes tengan una idea. Una pelota número 5, número 4 sería el número anterior, un poquito más chica, que pasa por adelante nuestro a la noche, cruza el jardín y va hacia el paraíso que tengo en la vereda, y se escucha el ruido de las hojas. Creo que yo alguna vez lo conté, ¿no? Bueno, esos son los grises, ¿no? Que obviamente hay que hacer cuestiones para que no se acerquen y demás, que yo en ese momento las hice porque me di cuenta, pero se mueven así. A veces te muestran estas cosas para que sepas que están ahí. Obviamente a veces también los ves. Me ha tocado, tuve la primera vez cuando yo no vibraba de una manera adecuada en ese momento. Tuve un evento con los grisecitos, los tuve el 4 alrededor de mi cama. Obviamente te paralizan y demás. Bueno, ya sabes todo lo que sucede. Marisa también tuvo unos encuentros con este tipo de... Ahí en Villa Devoto ocurría, en la zona de Montecastro, Villa Devoto, Sáenz Peña, Saavedra, toda esa zona, Versalles. Había una cuestión con muchas mujeres que pasaban, sucedía en la década de los 80, había muchas chicas que decían tener parálisis de sueño y que decían tener eventos con grises. Así que para que vean que estoy al tanto de todo lo que pasaba. Seres, bueno, después en septiembre de 2016 acá estoy viendo la esfera Mangual, que también la vi cruzar por mi habitación en el momento que me despertaba. Vieron la punta de los estos látigos que usaban los medievales, como si fuesen los luchaku. Bueno, que eran como una especie de luchaco de fierro que tenía una cadena y en la punta había unas esferas con pinches. Bueno, esas esferas con pinches, agrandala un poco al tamaño de una pelota de tenis, un poquito más grande. Eso es lo que yo vi, color negro, oscuro negro, lleno de pinches, que cruzó la habitación una vez. Después una vez nos pasó una esfera que entra a la habitación y la ve mi ex, ¿no? Yo estaba durmiendo y ella me cuenta que la esfera cruza la pared, baja, se pone adelante, me escanea a mí completamente todo el cuerpo,
después se va al lado, la escanea a ella y cuando llega baja, sube por el pie de ella, cuando llega a la cabeza, ella estaba con los ojos abiertos, se abre como una compuerta de esta esferita donde se ve como un ojito, ella me lo dibujó, se cierra ese ojito, tira como un rayito, alguna cosa hace, se cierra ese ojito, vuelve a subir a la altura donde había aparecido y vuelve a irse por donde había entrado, ¿no? Todo tipo de, bueno, obviamente la filmé, a las esferas de luz, telecaptores, varios tipos de esferas, fotografié, filmé. De los eventos, estamos hablando de seres que podríamos decir negativos, ¿no? Tipo seres sombra, obsesores. Hemos estado en meditación, después ya cuando empezamos a subir la vibra y todo eso, igual con el data abierto, con el tercer ojo abierto, es normal ver cuando hay alguna, porque hay de todo. Si nosotros, dice el Zohar, que si nosotros se nos abriera la visión, el Zohar o el Arizal, creo, el Rab Isaac Luria decía que Hashem, que el Creador, no permite que podamos ver todo, porque si viéramos todo nos asustaríamos, porque es tremenda la cantidad de cosas que hay alrededor de nosotros, a nivel seres. Entonces muchas personas los pueden presentir, los pueden ver. Cuando recién estás empezando a meditar, tenés que estar muy atento al rabillo del ojo. El rabillo del ojo canta, te dice cosas. Atento cuando hay movimientos que los captás al rabillo del ojo. El rabillo del ojo capta. Esto también nos lo dijo Fabio Serpa en el curso de parapsicología. El rabillo del ojo te canta la posta. A veces puede ser, bueno, una mosca desenfocada que pasó, que tu ojo lo captó, pero hay que estar atento, y a veces los ves de frente. A mí me tocó, cuando ya venía practicando meditación, ver de frente entidades oscuras de frente. De hecho, súcubos, un montón de eventos con súcubos. Cuando uno está elevando la vibra, te van a venir a atacar, porque no quieren que vos, quieren tenerte ahí abajo, seguir alimentándose de vos. Entonces te van a venir a molestar, a que no duermas mal. De hecho, si no tenés cuidado antes de dormir, por eso en el judaísmo tenemos mucho cuidado. Hay determinadas horas que respetamos, hay cosas que no hacemos después de las 6 de la tarde. Ya tenemos cuidado a partir de las 8 hasta las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. Entre las 8 y las 4 de la mañana es la hora de la oscuridad, hay que tener cuidado. Lo peor de lo peor es entre Hatzot, entre la 1:15, 1:30 de la mañana, las 3:30 de la mañana. Esa franja entre la 1:30 y las 3:30 de la mañana es muy peligrosa, hay que tener cuidado. Si no se cubre, está desprovisto, si encima uno no estuvo mirando películas de terror y todo ese tipo de cosas, y anda difundiendo terror y haciendo cosas, difundiendo terror, sea como fuere, sea que lo tomes como una diversión o que te guste, estás pegado a esa vibración. Entonces estás manejando esa vibración, es lo que estás difundiendo. Así que ahora yo estoy difundiendo esta vibración porque estamos hablando de seres, y entre todos estos seres tengo que también hablar del Sitraja Ra, de estos seres del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de abajo en Kabbalah, donde actúan todo este tipo de seres, desde Shedim, Masikim, Mekatredim, todo tipo de seres que hay, ¿no? Y en parapsicología están clasificados, está la fantasmogénesis, dentro de los fenómenos Psi-Kappa está la fantasmogénesis. Los fenómenos Psi-Gamma son los fenómenos que no se pueden comprobar, y los fenómenos Psi-Kappa son los fenómenos que sí se pueden comprobar.
por ejemplo sonidos de cadenas, una puerta de un mueble que se abre de golpe, que no es el viento, que vos tenés todo cerrado y de golpe se abre una canilla, cosas así que suelen pasar en las casas encantadas. Tiene que ver con entidades. Entonces esos fenómenos se llaman fenómenos poltergeist, fenómenos dentro de los fenómenos psicapa, ¿no? Entonces todas estas energías existen y uno las puede ver cuando amplía el tercer ojo. Muy bien, ¿cómo vamos? Y ahora vamos a lo bueno. Bueno, obviamente todo el contacto con los ovnis triangulares, el empezar a recibir mensajes, ciertas experiencias, pero de lo más notable que me ha pasado, bueno, he visto de todo, desde seres ascendidos. Tuve varios encuentros con seres ascendidos. Tuve por lo menos 3 encuentros con Zayn, según Vlado Capetanovi, con el extraterrestre Zayn, o como lo conocen en la cristiandad a Yeshua, a Jesús. Tuve 3 encuentros con él. Yo lo tomo, yo soy judí, estoy siguiendo el judaísmo, pero la Kabbalah, pero lo tomo a él como no le sin faltar el respeto, como un gran maestro. No falta el respeto como hacen dentro del judaísmo ortodoxo, que por ahí están constantemente faltando el respeto y burlándose y disminuyendo, utilizando palabras para disminuir al personaje, ¿no? Yo no hago eso y bueno, para mí he comprobado en base a los eventos que he tenido que es un ser muy importante. Con él tuve 3 encuentros. Con la mamá tuve un encuentro grandísimo en un momento espectacular de mi vida, justamente en mi noche oscura del alma. Tuve, entre varias cosas que me pasaron desde el punto de vista de la parapsicología, desde que me avisaron 6 meses antes, yo recibo un mensaje que lo tengo acá, que yo creí, lo publiqué en mi Facebook pensando que era para todo el país. El 2 de junio de 2017 recibo lo siguiente en clariaudiencia: arriba la tristeza, bajan grandes sufrimientos. Voz masculina pausada y tranquila, con cadencia en las palabras grandes. Claro, me lo dijo de esta manera: arriba la tristeza, bajan grandes sufrimientos. Así, haciendo una cadencia. Pensé que era para el país, pero no. Después me di cuenta a los 6 meses que era para mí. Fue un mensaje personal. Y al mes de este evento tengo una visión de mi madre que me avisa directamente, exactamente 6 meses antes de que ocurra el divorcio, que me lo adelanta. Me dice, la veo a mi madre que había muerto en el año 2009, el 8 de diciembre de 2009, el día de la Virgen. Ella se llamaba María, igual que la Virgen, y María Esther. Y en julio de 2017, un mes después de este mensaje, la sueño que estaba parada en la puerta y la veo. Le digo, mamá, ¿qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces acá? Pues yo tengo esto con mi vieja, que yo sé que ya falleció, que ya partió. Entonces cuando la veo en el etérico, directamente hablamos como si ella está en otro lado y yo todavía estoy acá, ¿no? Tengo esa posibilidad. Estoy muy consciente en mis sueños. Entonces digo, mamá, ¿qué haces acá? Y me dice, Adrián, me dice, Sandra se fue, me dice. Entonces, y yo le digo, no, le digo, que me pruebe el creador, decirle a Dios que me pruebe con cualquier cosa menos con eso, le digo, menos con el tema de la familia, que me pruebe con cualquier cosa, pero no con eso. Y ella le agarró las manos, como siempre yo hago, y ella
se tira un poco para atrás, abre los ojos y pone cara como así de circunstancia. Y yo la conozco a mi vieja, y cuando ponía esa cara era que estaba todo mal, ¿no? Es que no había vuelta atrás. Entonces ahí dije, bueno, enlacé el mensaje anterior con el sueño este, bueno, y así fue. Pasaron 6 meses para fin de año, antes de la fiesta de fin de año, pasó que la separación, ¿no? Así que bueno, eso me sumió en un año de bajón, donde estuve muy bajo a mi vibración, que eso también me sirvió a mí para darme cuenta de la capacidad que yo tengo a nivel parapsicológico, porque yo estaba tan bajón que provocaba que las plantas y todos los frutos de mi jardín estén bajoneados como yo. Yo afectaba el aura y la energía de toda la casa. A tal punto de que decía algo y pasaba una cosa negativa, ¿no? Decir, que levantarme a la mañana, un día me pasó que miro un helecho, les cuento para que vean que lo que suele suceder en el aspecto parapsicológico. Digo, qué lindo el helecho, bueno, menos mal que tengo esta plantita acá. Me voy a dormir, me levanto a la mañana y estaban los palitos del helecho. Estaban yéndose las últimas hormigas que se habían comido el helecho. Así en fila india, como los soldados. Se habían comido todo el helecho, ¿no? Y así, que bueno, me salen naranjas, mandarinas en el mandarino. Bueno, menos mal que tengo estos mandarinos. ¡Pum! ¡Pum! Se empiezan a caer los mandarinos. O sea, le agarró como una peste al mandarino y se empezaron a caer. Así fue ese año después de mi divorcio. A tal punto, un sufrimiento terrible, un dolor terrible. No se lo deseo a nadie. Pero bueno, a su vez me la agarré con todo el cielo. Creo que el único que se salvó fue Dios, porque me la agarré con todos. Ustedes saben que yo soy complicado, soy muy bueno, soy muy directo, muy franco, pero cuando te tengo que decir algo te lo voy a decir. No te ando con chiquita, te voy a matar. Y si te tengo que mandar a la merd, te voy a mandar, no tengo ningún problema, ¿eh? Así que no tengo pelos en la lengua, como se habrán dado cuenta. Entonces, pasó que todo ese año así, pero estaban pasando absolutamente un montón de cosas a nivel espiritual. Ahí tuve un montón de pruebas, ahí aparecieron varios de estos seres que me venían a atacar, súcubos. Ahí tuve un evento que veo al ser que se sube arriba de la cama, me agarra del cuello y yo lo agarro del cuello. Entonces nos apretamos el cuello, él a mí y yo a él. Era una cosa negra horrible con cara de lagartija y nos agarramos del cuello, de lagartija oscura, todo oscuro, y yo le transmito telepáticamente: yo no te voy a soltar y te voy a romper el cuello. No te creas que me vas a apretar a mí tan fácil, pues yo también te la voy a dar a vos. Así que y le entré a dar con toda la fuerza y empecé a atacar, y el ser largó y se fue. Y ni bien sale de arriba mío, yo me incorporo, abro los ojos, porque sabía que eso no era un sueño común. Y cuando abro los ojos, me siento en la cama, lo veo cruzar el jardín. Lo veo cruzar, había cruzado la pared y estaba cruzando el jardín. Bueno, esos son lo que se puede decir de eventos de baja vibra, ¿no? Porque yo estaba así, ¿no? En baja vibra. Hasta que empezaron los mensajes, empezaron a llegar. Un día veo a dos personajes, yo andaba volando por ahí y veo, era como una funeraria, había dos ángeles, dos rubios con bata, y había un ataúd con esos ataúdes que tienen el carrito con ruedas,
El ataúd estaba abierto y estaban los dos ángeles, uno en cada punta, uno agarrando el ataúd. Y me dice estás tan mal, la estás pasando mal, estás mal. Me dice, ¿te querés morir? Estás despotricando contra todo el cielo. Bueno, si te querés ir de la tierra, acostate acá. Me dicen, acostate acá en el ataúd que nosotros te llevamos. Cuando te acuestes en el ataúd, nosotros te pasamos para el otro lado. No, mañana no te despertás. Obviamente que así como llegué y escuché y vi eso, me di la vuelta, ¿no? Porque me di cuenta que la cuestión iba en serio. Entonces, pasó un tiempito y viene el evento con Miriam. De golpe me encuentro en un lugar que no conocía. Vamos a pasarnos unos minutitos hoy, pero creo que vale la pena. Me encuentro en un lugar que no conocía. Era como una casita de piedra. Yo voy entrando, que tenía una arcada, y veo gente adentro. Entro así, muy vívido, la visión, el sueño, y entro, sentía el viento en la piel, y veo unos banquitos, un altarcito en el fondo con una imagen, y la gente rezando de noche ahí con unas velas. Así como vi, me paré ahí, miré, me di la vuelta, salí por donde había entrado. Había como un parque, un jardín. Salgo, camino rápido, había una escalera a la izquierda que bajaba hacia abajo, bajo a toda velocidad, había palmeras, camino para la derecha, y mirando a la derecha había como, ya en la parte un poco más abajo donde estaba la casa, había como unas arcadas. Ahí estaba la señora Miriam, estaba mirando hacia el otro lado con su toga blanca y un talit celeste sobre la cabeza. Y ahí me acerco, yo camino rápido, me acerco, y ella también se da vuelta y viene hacia mí. Y empieza a levantar sus manos, sus dos dedos, como sus dos dedos índices, y me toca los dos hombros con los dedos índices y me mira seriamente, me dice, firme en tu misión, me dice, firme en tu misión. Y yo le digo, señora, le digo. Y cuando ella baja las manos, que me dijo, firme en tu misión, yo le agarro las manos. No solo sentí cuando me tocaron los hombros, sino que sentí las manos. Y obviamente la observé. Estábamos a 70 centímetros uno del otro, al lado, sosteniéndole las manos. Y hermosa, la mujer más hermosa sobre el planeta Tierra, la mujer más hermosa sobre el planeta Tierra. Y a su vez la imagen que da es firmeza y cierta severidad también. O sea, no la querés tener enojada. Son esas mujeres que preferís que esté todo bien y que no se te enoje, porque se enoja y se pone la cosa terriblemente mal. Bueno, ese tipo de ser, ¿no? Con una forma muy en su punto, muy recta. Eso solo, firme en tu misión. Yo le digo señora, cuando yo le digo señora, ella baja la mano, le tomo las dos manos, me levanto. Eso fue entre las 5 y las 7 de la mañana, más o menos 7 menos cuarto. Me levanto rápido, como hacemos nosotros todos los que estudiamos Kabbalah. Anotamos todo lo que pasó para no olvidarnos, y automáticamente me pongo a investigar qué era ese lugar. Fue muy vívido esa experiencia, fue muy vívida. ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde es? Empiezo a buscar María, Jerusalén, cómo murió la Virgen, y de golpe en una de las fotos que me aparece en Google veo Meriemana, Turquía, Éfeso, lugar donde
donde habría vivido, según la Catalina Emmerich, la vidente alemana, que vio que la casa de la Virgen era en Éfeso. En Éfeso está la tumba del apóstol Juan, y María y Juan andaban siempre juntos. Entonces todo tenía sentido. Y voy a mirar las fotos y veo la casita como está ahora, y veo el lugar, y yo digo, es este lugar, yo estuve acá, estuve en este lugar, ¿no? Y yo hasta ese momento no sabía que existía, literal, no sabía que existía Meriemana. No conocía Éfeso, esa montaña, pues una montaña que está aparte. Obviamente que sí conozco la ruina de Éfeso, todo lo que hay ahí, había estudiado acerca de eso, pero no sabía exactamente del lugar. De hecho, yo pensaba que Miriam partió en Jerusalén, porque hay una ermita ahí en Jerusalén, una iglesia, no sé qué tiene. Pero bueno, ese fue el evento con la señora. Y después en 3D, con los ojos abiertos, el evento también con el Padre Pío. El Padre Pío se manifestó acá. Nosotros teníamos un grupo de meditación y terminábamos las meditaciones, no solo aparecían naves, sino que veíamos luces que andaban por el jardín. De hecho hay fotografías donde hay seres que están entre medio de nosotros, que estamos meditando, que yo las publiqué. Y me decía la gente que siempre veían pasar una luz que cruzaba el jardín. Y ese día estábamos viendo un documental sobre Aurora. Eran las 12:15 de la noche, yo estaba con el postigo abierto. Y veo a rabillo del ojo un movimiento. Enfoco, y cuando enfoco veo a un monje símil fantasma que se trasladaba. Estaba con la capucha tapada, con una toga cremita, un cinto blanco, no se le veían los pies, iba flotando, pero de arriba tenía barba, así como el Padre Pío, y iba con las manos como rezando, y lo veo grandote, corpulento como era él, y lo veo cruzar la pared hacia la pieza de mis hijos. Cuando termino de ver todo eso, miro hacia la derecha, estaba una de las miembros del grupo, que estaba con la cara así como ida. Le digo, se llamaba Luisa, Luisa, ¿qué viste? Me dice, bueno, la misma luz que te venimos diciendo que pasa por tu jardín. Dice, ¿cómo pasó? Le digo, pasó de la izquierda a tu derecha. Bueno, Luisa había visto luz, yo vi a un monje, yo lo vi al Padre Pío. Pasaron 10 meses y vuelvo a tener un evento con él donde entra, que yo creo que alguna vez lo conté. Yo siempre decía que a los 2-3 meses tuve el segundo evento, pero no, pasaron 10 meses. Ahí me fijé bien las anotaciones que tengo. Pasaron 10 meses y lo veo que entra. Yo lo recibo también en un sueño, en la última parte, y le digo, le pregunto, ¿vos estuviste acá el año pasado? Y me asintió con la cabeza que había sido él, ¿no? Eso fue seres ascendidos, lo que podemos llamar santos, seres ascendidos, Sadik. También ahora en la etapa de Kabbalah tuve un evento con Rabbi Meir, donde me dio un mensaje y me dijo que él es mi guía ahora, porque yo estoy estudiando Kabbalah. Por estudiar Kabbalah ya lo tenés al Arizal, ya lo tenés al Rojaim Vital como guías tuyos. Y encima, después, según el trabajo que vos tenés que hacer, es la cantidad de guías que tenés, de custodios que tenés. Entonces, también del judaísmo tuve seres ascendidos que he podido ver y tuve experiencias con ellos. Pero desde la parte extraterrestre, lo más impactante y la visita más, digamos, reconfortante es Juliano de Arturus, el comandante Juliano, el mismo que se encontró un montón de veces con el contactado Javier Pedro de España.
Yo tenía los eventos de Javier Pedro, había investigado sobre él y todo, pero lo tenía como que bueno, será, no será, hasta que tuve este encuentro con este ser. El encuentro fue así. Estoy recostado en el sueño, en la cama, como yo dormía, y entra una esfera brillosísima. Yo me asusto y con mi plexo le disparo un rayo a la esfera se rompe, cae y caen un montón como si fuesen vidrios que caen al piso. Hubo un rompimiento, un quiebre, ¿no? Se escucharon los vidrios que caen, el rechinar del material que cae. Automáticamente pasan unos segundos, entra otra igual. Y ahí se pone en la punta. Cuando entra esa otra igual, aparecen 3 seres color verde, como nosotros, pero verdecitos, no con escamas, sino piel lisa. Eran 2 hombres y una mujer que estaban en el medio. La mujer tenía como unas protuberancias como oreja. Esto pasó, ¿qué día? Lo tengo anotado acá. A ver, acá lo tengo, el 3 de marzo de 2016 fue el evento con Juliano. Y entra Juliano. Es un ser un poquito más chiquito que yo. Yo tengo mido 1,75 m, 1,76 m. Juliano debe medir 1,70 m, 72, un poquito más petizo que yo. Frente ancha, el pelo le sale de acá atrás, de arriba de todo hacia atrás. Tenía una camisa cuello mao, con las mangas hasta las manos. Tenía como unas pulseras que tenían luces. Tenía un pantalón negro. Esa camisa cuello mao era tipo guayabera, como que caía por fuera del pantalón, y el pantalón era negro como si fuese un pantalón de vestir, no era un pantalón ajustado al cuerpo. Y se me presenta, se me pone adelante y primero me dice, ¿por qué rompiste mi esfera? ¿No? De una manera seria y parca. Ni hola, ni buenas noches, ni nada. ¿Por qué quebraste mi esfera? Le dije, tuve miedo, no sabía qué era. Y después me dice, el planeta no está preparado para una intervención nuestra. Tus ejércitos nos atacarían y nos obligarían. Pues yo venía teniendo esa incógnita, esa pregunta estaba en mí hacía días. Tus ejércitos nos atacarían y nos obligarían a tener que matar a muchos de ustedes. Me dice, no podemos actuar así, respondemos a órdenes de más arriba, ¿no? Y después me dice, acerca de la meditación, ¿vas bien? Me dice el mantra. En ese momento yo trabajaba con Om Mani Padme Hum. Me dice, el mantra Om Mani Padme Hum debe ser repetido ligado con su fonética original para que puedan profundizar y que no haya distracciones y se puedan elevar. No tengas miedo, me dice. Como diciendo, seguí trabajando, seguí meditando. Ese fue el encuentro con Juliano de Arturus. Así como llegó, me dijo eso, se dio la vuelta de una manera muy señorial, salió caminando por la puerta. Cuando sale caminando Juliano, desaparecen los 3 seres que estaban a la izquierda mío. De esos seres, la chica, la mujer, es como que hacía una sonrisa, me miraba como con una sonrisa, los otros estaban serios. Desaparecen ellos 3. Y por último se va la esfera, que es lo primero que había entrado a la pieza, ¿no? Por último, todo así, con esa sucesión de eventos. Ese fue mi encuentro el 3 de marzo a las 4:30 de la mañana de 2016 con el comandante Juliano de Arturus. Existe, es real. Y después otra cosa tremenda es mi encuentro con un ser feérico en la ciudad de los 12 sabios, en Olavarría.
me llevan, y termino con este relato. Yo había tenido un evento de salir del cuerpo más o menos unas 3 semanas antes de este evento. Me había pasado que me había salido meditando a la madrugada, y llegué mi cara hasta el televisor, me di vuelta, vi mi cuerpo que estaba durmiendo, y la vi a mi esposa en ese momento que estaba durmiendo al lado mío, y me asusté y me mandé de cabeza de nuevo a mi cuerpo. Ese evento de experiencia fuera del cuerpo lo tuve, y pasaron unas 3 semanas, y de la misma manera veo una, como si fuese un ser sombra, que yo no lo pude ver bien nunca, que entra, pero esta vez yo no sentía una vibración negativa del ser, sentía todo lo contrario, como que era algo positivo. Aunque yo estaba velado, yo no lo podía ver. Veo que tiene extremidades, me agarra de las manos y me saca, y cuando me saca volando como yo había salido. Cruzamos el techo, vamos hacia arriba, empiezo a ver luces, 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 las luces del barrio, la Gaona, luces, 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 campo, 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 como una velocidad tremenda. Se veía, uno miraba por el costado, veía como cuando uno va viajando en la ruta, se veía el campo, y de frente allá se ve un cerro pequeño, largo, que en su momento yo pensé que era Ventania. No Ventania, que era, sí, Ventania, el sistema de Ventania pensé que era. Por eso fuimos allá a Ventania, a Villa Ventana. Organizamos ese viaje a Villa Ventana por ese evento que yo había tenido. La cuestión es que llegamos al cerro, veo piedras, doblamos a la izquierda, había una entrada a una cueva. Me mete el ser adentro de una cueva, oscuridad, oscuridad, oscuridad. De golpe se hace como si fuese una luz naranja de día, como si fuese un recinto de piedra que tenía una luz naranja. Había una mesa larga. Detrás de esa mesa había 12 seres chiquitos, uno sentado más arriba. Detrás del que estaba sentado más arriba, que estaba a la derecha, había una entrada a una cueva más profunda que se veía al fondo, donde se veía como una ciudad, y había seres de luz que iban y venían, y yo me quedé ahí en la puerta. Cuando llego ahí a la mesa esa, empiezo a pasar ser por ser, eran 12, y lo veo primero a uno que estaba a la izquierda, a otro, eran como si fuesen tibetanos, chiquitos, como los Dropa. ¿Vieron los seres Dropa de China? Bueno, así. Termino de ver a cada uno, y finalmente este que se ve que era el que mandaba, similar, igualísimo al maestro Yoda, pero sin las orejas largas, con las orejas cortitas. Y bueno, me dice: es necesario que sepas que la tierra está muy dañada. Me acuerdo hasta el día de hoy el mensaje de él. Entonces yo le contesto con una excusa, no siempre es como seres humanos excusándonos. Digo: sí, yo trato de cuidar el ambiente, de no dañar, de no lastimar la naturaleza. Automáticamente se escucha que los otros seres como que aplauden, como que me hacen bien, se escucha como un vitoreo, y me hace como un ademán Yoda, me baja la cabeza así y me dice, en realidad se llama Rorschach. Después me enteré que se llamaba Rorschach, en ese momento no lo sabía. Por Alejandro Lacoste me enteré que ese ser se llama Rorschach. Me baja la cabeza, me dice: sí, lo sabemos, me dice, por eso estás acá. Y me dice después algo para mí: es necesario que te prepares para todas las experiencias que vas a tener. Me dice: seguite preparando para todas las experiencias que vas a tener.
ahí nomás me agarra el mismo ser que me había llevado, me agarra otra vez de la mano derecha, damos la vuelta, oscuro, 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 las rocas, campo, 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 las luces, 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 el barrio, el techo de mi casa, boom, para abajo, prum, a la cama. Eso es lo que me pasó, y eso fue el 13 de septiembre del 2015. Y bueno, eso provocó que vayamos a Villa Ventana, que después tuvimos un evento tremendo en Villa Ventana donde vimos la ciudad intraterrena que está ahí, de Inquillur, que eso hizo que después yo me contacte con Mónica Barcioco. Saludos, Mónica, allá donde estás, en La Granja, en Córdoba. Y bueno, y después encontré, con el paso del tiempo, siguiendo las investigaciones, me encuentro con Alejandro Lacoste, que era de Olavarría, y que él se había encontrado con un ser parecido al maestro Yoda. Decía en el artículo que le había sucedido ahí en Olavarría. Así que bueno, estas son algunas de las experiencias con seres, y algunos los vi directamente, los pude ver directamente. Así que bueno, espero que les haya gustado. Da para largo. Shalom Uberajá para todos. Nos vemos el próximo programa en Testimonio OVNI Podcast. Ha ha ha.